¿Estás enfermo de alguna enfermedad que no se ha querido quitar? ¿Que pudiéramos decir que es incurable? ¿O conoces a alguien? Quédate, esto es para ti. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos de Un Enviado. Hemos estado en este recorrido caminando con Jesús, aprendiendo de Él y a su vez, Él nos ha enseñado cómo es el reino de los cielos, cómo es Dios. Y también estos relatos que están en los evangelios nos han hablado mucho acerca de Él. Pero hoy es la oportunidad para ver cómo Él tiene el poder de sanar a los enfermos y aún de levantar a los que han muerto. Así que acompáñame. Jesús fue al otro lado del mar de Galilea para ir y liberar a un endemoniado. Este fue liberado y Jesús manifestó su poder aún sobre las fuerzas del mal, aún sobre esas fuerzas ocultas. Manifestó su autoridad y su poder. Pero ahora Él regresó cerca de Genezaret. ¿Y sabes qué? La gente ya lo esperaba de manera tumultuosa. Estaban buscándole porque ya habían visto milagros de Él. Ya habían visto sus enseñanzas y las cosas que Él manifestaba. La gente estaba sorprendida y se juntaron en gran número para ir a su encuentro. Jesús llegó con sus discípulos, apenas descendía de la barca y la gente lo empezó a apretar de tantos que eran, que querían estar con Él, cerca de Él. Y en eso, pues Él empezó a hablarles nuevamente del reino de los cielos, así como Él lo venía haciendo. Pero sucedió que en este caso, un hombre que era responsable de sacar adelante una sinagoga, estamos hablando de los judíos. Ellos tenían por costumbre reunirse en las sinagogas para escuchar la palabra de Dios. Y la escritura registra de este hombre que se acercó a él. Inmediatamente se postró a sus pies y le rogó pidiéndole que fuera con su hija, que pusiera sus manos sobre su hija y ésta sanara. Pero hay algo muy interesante aquí. Este hombre, como te he mencionado, era un principal de la sinagoga, un responsable de la sinagoga. Y me llama muchísimo la atención porque para este tiempo, todos los que tenían que ver con sinagogas, responsables, sacerdotes, escribas, tenían celos de Jesús y tenían celos de Él porque veían que la gente lo seguía, que lo que Él les hablaba respecto al reino de Dios, la gente se interesaba y ellos decían, caray, nosotros toda la vida enseñando aquí y no nos siguen como a este. Bueno, pues este hombre se sobrepuso a los obstáculos de su entorno, de su comodidad, de su sociedad. No le importó lo que dijeran de él sus homólogos, sino que fue a Jesús porque tenía una necesidad muy grande y esta necesidad tan grande era que Jesús sanara a su hija. Entonces, él estaba creyendo en Jesús, el Hijo de Dios, como alguien que podía dar sanidad a su hija. Lo estaba creyendo, fortaleció su fe a pesar de los diversos obstáculos que esto le representara. Se postra ante Jesús y le dice, ve a mi casa y pon las manos sobre mi hija. Acto seguido, Jesús lo sigue, pero la gente era tanta que difícilmente Jesús podía dar un paso y caminar. Pero ahí iba Jesús. Y mientras esto sucedía, sucedió algo sorprendente. Una mujer que tenía 12 años de estar enferma. La Biblia describe su enfermedad como un flujo de sangre que no se detenía. 12 años. Y esta mujer, gastó todo lo que tenía. Todos sus recursos, toda su economía se le fue buscando sanidad y no la había encontrado, a pesar de que había consultado a muchos médicos. Al contrario, cada vez se ponía peor. Pero esta mujer escuchó de Jesús. ¿Cuánto había escuchado de Él? Pues seguramente escuchó de los milagros y entonces hubo algo que hizo clic en ella y que empezó a despertar esa luz de esperanza y de decir, algo se puede hacer. Empezó a escuchar de los milagros, de las enseñanzas, de todo lo que hacía este maestro de Galilea. Entonces, dice que procuró acercarse a él. Ahora, recuerda, la gente apretaba a Jesús. ¿Has ido a horas pico en esas terminales del metro? Cuando toda la gente apenas si puedes dar un pasito y puedes respirar. Pues imagínate algo parecido. Ahora,
Imagínate que quieres entrar y te sacan. Bueno, pues esta mujer quería llegar a Jesús y su enfermedad me dice que muy probablemente tenía anemia, que estaba débil, pero aún esos obstáculos no pudieron impedir que ella se acercara donde estaba Jesús. También otro obstáculo eran sus costumbres, sus tradiciones que como judía ella tenía. Pues quiero que sepas que no les estaba permitido a aquellas personas que tenían flujo de sangre acercarse a los demás, porque decían que los contaminaban. Pero esta mujer venció ese obstáculo, también venció estos paradigmas. Y dice la Escritura que se acercó a Jesús porque en ella había la creencia. Decía, si tan solo toco el borde de su manto, voy a ser sanada. Su fe se había alimentado de lo que había escuchado respecto a Jesús. Su fe se había alimentado de lo que otros le habían dicho de Jesús. Y entonces se esforzó por llegar a Jesús y tocó el manto de Jesús. Y entonces el relato de los evangelios dice que en ese momento fue libre de su azote, de esa enfermedad incurable que seguramente le iba a llevar a la tumba. Jesús iba caminando como podía y de repente se detuvo y volteó a su alrededor y dijo, ¿quién me ha tocado? Sus discípulos, por supuesto, pues también quedaron atónitos. Dijeron, oye, la gente te apretuja, te empuja, apenas si puedes caminar y preguntas quién me ha tocado. Y Jesús dijo, porque poder salió de mí, poder sanador. Entonces esta mujer que había tocado a Jesús en secreto se vio descubierta. Y al verse descubierta tuvo que confesar todo lo que había acontecido. Seguramente le dijo, soy una mujer que para nuestro pueblo soy impura por la enfermedad que padezco. ¿Cómo me iba a acercar a ti? La gente me hubiera rechazado y probablemente hasta me hubieran apedreado. Pero al verse sana, ella le dio gracias a Dios. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho sana. Así que ve en paz. Bueno, regresemos al primer relato. Este hombre que era principal de la sinagoga llamado Jairo, imagínate, él tiene la urgencia de que Jesús vaya a poner las manos sobre su hija porque su fe consistía en eso. Si Jesús pone sus manos y van caminando y no pueden ir a más velocidad, qué desesperación pudo haber sentido. Pero aún a pesar de ese obstáculo, tuvo paciencia, perseveró. Y en ese camino pues se atraviesa esta mujer, lo interrumpe. ¿Cuánto tiempo se llevó ahí? Seguramente para Jairo fue una eternidad. Bien, pasó que esta mujer recibió la sanidad por la fe que ella tenía en Jesús, por supuesto. Y dice que continuaron, pero uno de la casa de Jairo llegó y le dijo, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Jesús, al escuchar esto, le dijo, no temas, no tengas temor, cree solamente. Y bueno, Jairo continuó al lado de Jesús. Llegaron a la casa de Jairo y ya estaba la gente ahí. Algunos estaban llorando, lamentándose. Y Jesús les dijo, la niña no está muerta, solo duerme. Y se empezaron a burlar de él. Decían, ay, este está loco, ya murió. Pero dice que Jesús hizo que salieran todos. Solamente 5 personas la acompañaron. 3 discípulos de él, Pedro, Jacobo y Juan, Jairo y la mamá. Y dice que cuando entró, tomó de la mano a la niña y le dijo, niña, clamó, niña, a ti te digo, levántate. Y entonces la niña se levantó. Qué sorprendente es este relato, porque aquí nos está diciendo este relato que la muerte no es dejar de existir, sino una separación, porque también los mismos evangelistas registran que el espíritu regresó a ella. Hay una eternidad. La muerte solamente significa que es separación, en este caso del espíritu de este cuerpo. Pero el espíritu dice que cuando Jesús clamó, regresó a ella. Jesús les dio indicaciones y les dijo, denle de comer. Un muerto no puede comer ya. Y también les dijo,
no digan a nadie lo que ha sucedido. Jesús quería seguir manteniendo en secreto estos milagros porque su tiempo todavía no había llegado. ¿Cuál tiempo? El tiempo de que lo reconocieran como el Señor y Salvador todo el pueblo. Bien, tal vez tú te encuentres en una situación complicada de enfermedad, tal vez te han desahuciado, tal vez te has dado cuenta que has visitado muchos métodos, muchos recursos, muchos médicos. Y esta es una lucha tremenda porque se levantan muchas voces y te dicen ve con tal médico, ve con el otro, o te dicen prueba con esto. Esta mujer lo que nos dice es que consultó a todos los médicos, pero en nuestra cultura muchos hasta acuden a los brujos. ¡Qué aberración tan grande! Pero la desesperación muchas veces nos lleva a estas cosas. Tal vez has bajado los brazos, te has rendido. Tal vez has dicho, ya no hay esperanza. Pero yo quiero que sepas que sí hay esperanza, porque la fe consiste en esto, en creer en el autor y consumador de la fe, y este es Jesucristo. Él te invita a que creas, a que tengas confianza, y que si tú tienes esta confianza y tú crees en Él, pues entonces quiero decirte que todo es posible, hasta lo imposible. Solamente tienes que poner tu confianza en Él. Tal vez digas, he puesto mi confianza en Jesús, he orado y he creído tener fe, y no ha pasado nada. Y a veces muchas de las ocasiones nos justificamos porque empezamos a decir, tal vez Dios tiene otro plan, tal vez Dios no quiere sanarme. Aquí estos relatos de la Escritura lo único que señalan es que es necesario tener fe. Y la fe viene por escuchar, así como esta mujer que tenía flujo de sangre, que empezó a escuchar de las cosas que Jesús había hecho. Jairo, el principal de la sinagoga, seguramente también, si no había visto los milagros de Jesús, seguramente había escuchado. Por eso el escritor de Hebreos se atreve a decir que la fe viene por escuchar. Estos mensajes que traemos en un enviado hablan de lo que Jesús ha realizado, realizó y sigue realizando. Y es importante que lo escuches para que tu fe se active en ti y la alimentes y la hagas crecer y no te rindas. La fe tiene obstáculos. Todos esos obstáculos que Jesús vio que la mujer y Jairo padecieron, que intentaron frenar su fe, Él lo verbalizó con la mujer y le dijo, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha sanado. Así que es importante creer. Si las cosas no han sucedido, yo te invito a que vayas a Jesús y le digas que te lleve a que tu fe crezca. Yo te invito a que sigas escuchando el Evangelio, el mensaje de Dios, para que tu fe siga creciendo y entonces llegue el momento en que recibas aquello que tanto le pides a Dios. Estos hombres, Jairo y la mujer de flujo de sangre, se sobrepusieron a los obstáculos. Siguieron adelante. Así que, como dice Hebreos, pon tu mirada en Jesús. Poner tu mirada en Jesús significa, sigue escuchando lo que la Biblia dice de Él. Medita en ello, reflexiona en ello. Viene la lucha a tu mente, escuchas muchas voces. Pon tu mente en lo que dicen los evangelios respecto a Jesús y entonces puedes recibir lo que tanto esperas. Quiero orar por todos aquellos que están enfermos, porque creo y porque Dios te quiere sanar. Padre, te damos gracias porque tú sabías de la gran necesidad que tiene esta humanidad y enviaste a Jesús para salvarnos, para perdonarnos, para sanarnos. Te pido por él, te pido por ella, que están atravesando una necesidad de sanidad. Activa la fe en esta persona que me está escuchando, que me está viendo. Deposita la fe que necesita. Dale la intrepidez que necesita para abrazar la creencia en Jesús y recibir la sanidad. En el nombre de Jesús, envío esta palabra de sanidad ahí donde estás. Recíbela. Sé sano de la aflicción que tienes. En el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno. Él te sana. Créelo.
porque al que cree todo le es posible. Bien, no me queda más que despedirme de ti y decirte que aquí nos seguimos viendo. Un enviado, pero también en nuestras redes sociales Facebook e Instagram. Saludos.